Aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos permite una vez más estar aquí. Aleluya, para estudiar la palabra del Señor. Así que esta es la iglesia Casa de Dios Nuevo Pasto. Gloria al Señor. Aleluya, por la gracia del Señor, que le habla a su hermano. Aleluya, pastor Luis Cartagena, junto a mi esposa Emilia Maldonado, pastoreamos esta casa. Gloria al Señor. Así que en esta hora, gloria al Señor, esté pendiente. Aleluya, lo que se va a hablar en esta hermosa noche. Así que vamos a estar de pies, hermano, y vamos a orar para dar comienzo, gloria al Señor, a este estudio que está interesante, gloria al Señor, donde el Señor ha de manifestar su gloria poderosa. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, nos acercamos ante tu trono, para la gloria de tu nombre, te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted obrando de tal manera que la gloria y la honra es tuya. Te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted operando de tal manera a través de tu palabra, Dios mío, donde dice tu palabra, escudriñar la escritura, porque en ellos parece la vida eterna. Señor, y estamos aquí porque queremos escudriñar y queremos aprender de ti. Estamos en la mesa, Señor, porque tenemos hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dejamos ante ustedes nuestro hermano Miguel con nosotros. Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Damos gracias a Dios por esta noche. Hoy vamos a tocar un tema que, bueno, el estudio tiene como tema el arrebatamiento, ¿verdad? El arrebatamiento. Es cierto que la palabra rapto no existe en la Biblia, pero arrebatamiento sí existe en la Biblia. Seremos arrebatados. Antes de comenzar, hay diferentes posturas sobre la venida de Cristo y sobre el arrebatamiento. Algunos la ponen como una sola venida, otros la tienen como un arrebatamiento en las nubes y después una venida. Algunos tienen como el arrebatamiento en medio de la gran tribulación, otros antes de la tribulación, otros después de la tribulación, y creo que han salido nuevas versiones hasta en el milenio. Nosotros nos vamos a estar basando en este libro que tengo aquí, que se llama Panorama Bíblico. Es editado por una casa bautista. Fue editado en El Paso, Texas. Dice que es editorial del Mundo Hispano, ¿verdad? Y es de una casa bautista de publicaciones. Lo que está en este panorama bíblico, que si quieren al final yo puedo dejar que lo vean, sale así como en dibujito. Ustedes pueden conseguirlo por $7 o $8 hasta en Amazon lo venden. Se llama Panorama Bíblico. Esto que yo estoy enseñando aquí viene siendo la sexta dispersación. Está dividido por dispersaciones, ¿verdad? Que es la dispersación de la gracia. Y nosotros estamos ubicados, porque esta dispersación comienza con la era de los apóstoles, cuando comienza la iglesia primitiva. Y nosotros estamos ubicados aquí, exactamente en este punto, esperando el arrebatamiento. De aquí para adelante suceden otros eventos, ¿verdad? Por decirlo por encima, rapidito, para luego entrar en el estudio. Como le dije, la sexta dispensación comienza en la era de Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo, esa era apostólica, donde están los apóstoles, donde nace la iglesia primitiva, donde son investidos de poder. Y ahí es donde comienza la sexta dispensación, porque ahí comienza la dispensación de la gracia, que somos salvos por gracia, ¿verdad? Pasan un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Porque este libro también tiene un poco de historia, lo que pasa en el año 325 después de Cristo, cuando Constantino une la iglesia con el Estado y todo esto, ¿verdad? Esto está pasando en la dispensación de la gracia. La reforma protestante de Martín Lutero, no sé si se acuerdan que Martín Lutero hubo una reforma protestante por causa de Martín Lutero, ¿verdad? Es un monje bien devoto. Y luego, pues después de la reforma que nace los reformadores, viene el periodo del evangelismo mundial, ¿verdad? Que es cuando vamos por todo el mundo, que es lo que estamos haciendo ahora en la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Estamos esperando a Cristo. Esta es la primera resurrección que estamos esperando. La pregunta sería, para comenzar en el estudio, ¿verdad?, del arrebatamiento,
La pregunta sería si seremos arrebatados antes, en medio o después de X o Y acontecimiento, ¿verdad? Seremos arrebatados antes de la gran tribulación, en medio o después, aunque hay algunos que dicen que la gran tribulación es otra cosa también, ¿verdad? Pero eso ya sería en otro estudio. Y comparan la gran tribulación con la tribulación, y la tribulación momentánea es una cosa y la gran tribulación es otra cosa. Dice que es algo que nunca se ha visto antes ni se volverá a ver jamás, la gran tribulación. Y habla de unos juicios que muchos piensan y explican que esos juicios ya muchos de ellos han pasado, como las copas de la ira, los sellos que van a ser abiertos y estas cosas. Ciertamente hay muchas cosas en Apocalipsis que no han pasado. Nosotros creemos que eso va a ser después que la iglesia se vaya. Y yo voy a traer unos puntos, ¿verdad? Porque es un tema, hay mucho dilema, ¿verdad? Al respecto, pero la Biblia apunta más a que esto va a ser después, según el estudio que le estoy trayendo. Me gustaría repartir unos textos bíblicos para que cada uno participe. Me gustaría que el pastor tuviera a la mano Romanos capítulo 5, versículo 9. Un saludo a todos los que estén conectándose al Facebook, ¿verdad? En vivo, estén sintonizándonos en esta hora. Vamos a estar hablando sobre el arrebatamiento, la venida de Cristo cuando Él viene a buscar la iglesia, pero que no viene hasta la tierra. Por eso nosotros no le llamamos venida, sino le llamamos arrebatamiento. Porque venida es que regresa a la tierra por segunda vez. En el arrebatamiento Cristo no regresa a la tierra por segunda vez. Cristo llega a las nubes y nosotros lo recibimos en las nubes. ¿Okay? Entonces tiene el pastor Romanos 5:9. A la pastora le voy a dar Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. A mi hermana Mónica le voy a dar Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. A mi hermana Zuleika le voy a dar Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. 3:10. A mi esposa Estel le voy a dar Lucas capítulo 21 versículo 36. A mi hermana Claribel le voy a dar Apocalipsis capítulo 5 versículo 16. Y a mi hermana María Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo del 13 al 17. ¿Ok? Tengan 5:16. 5:16. ¿Ok? Entonces, voy a leerle algo antes de entrar a los textos. Un resumen que tiene este libro, que es bien interesante, que yo estaba leyendo. Voy a leer el resumen de la sexta dispensación para que ustedes tengan una idea más o menos de por dónde vamos a estar leyendo. Solamente vamos a tocar el arrebatamiento, pero esto habla hasta el juicio de las naciones, que es cuando viene Cristo al Armagedón. Pero mire cómo dice, esto empieza en la sexta dispensación, en el día de Pentecostés, ¿okay? Que nace la iglesia. Dice que después de la ascensión, hablamos de la ascensión de Cristo, los discípulos regresaron a Jerusalén como Cristo les había instruido para esperar allí la promesa del Padre, la investidura con poder de lo alto. Y sabemos que esto es la instrucción que le dio Jesús a los discípulos. Le dijo, vayan a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que sean investidos de poder, ¿verdad? Esto lo dice la Biblia. Habían alrededor de 120 creyentes que se unieron y continuaron en oración y súplica hasta el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión. Esto sucedió, ¿verdad? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo y equipados con poder espiritual para cumplir la gran misión de testificar hasta los confines de la tierra. Así el nacimiento de la iglesia cristiana fue determinado por el descenso del Espíritu Santo, haciendo su morada permanente para reprobar al mundo de pecado, justicia y de juicio. El periodo apostólico puede ser dividido en 3 secciones. El establecimiento del cristianismo entre los judíos, o la iglesia cristiana judía, bajo la dirección de Pedro. El establecimiento del cristianismo entre los griegos y los romanos, o la iglesia cristiana gentil, bajo la dirección de Pablo. Y la consolidación del cristianismo judío y gentil bajo Juan,
quien sobrevivió a todos los demás apóstoles. No sé si entendieron esa parte. Usted sabe que Pedro fue escogido para los judíos, los de la circuncisión, para que les predicara el evangelio. Pablo fue escogido para los incircuncisos, los gentiles, ¿verdad? Y los romanos, para que les predicara el evangelio. Pero aquí habla de una tercera parte, que es la parte de Juan. ¿A quién se dirige Juan? Y Juan habla que cuando se refiere a Juan, habla de una consolidación. Dice que es del cristianismo entre judíos y gentiles, para terminar de unir de dos pueblos, se hiciera un solo pueblo bajo esta gracia. Amén. Los padres apostólicos fueron, escuché bien esta parte, porque cuando le hablan de padres apostólicos, llegó mi hermana Ana, Dios te bendiga, Ana, te voy a dar un texto también para que lo tengas por ahí. Va a ser 1 Corintios 15, del 49 al 54. 15, del 49 al 54. Ahora, por ahí se menciona se habla sobre los padres apostólicos, dicen, y hablan mucho en algunas personas que dan estudios por redes sociales, ¿verdad? Algunas personas que ustedes escuchan en vivo a lo mejor, algunos libros que a lo mejor ustedes leen, usted escucha que mencionan esas palabras como los padres apostólicos. Pues los padres apostólicos no son los apóstoles, ¿no? Los padres apostólicos fueron los discípulos inmediatos de los apóstoles, ¿verdad? Los que salieron como por ejemplo Timoteo. Timoteo nació de Pablo. Como bien dice, Pablo lo parió con dolores de parto espirituales. Salió de Pablo. Los hijos de los apóstoles, espiritualmente hablando, todos los que nacieron de los apóstoles, en esa iglesia primitiva también, son lo que nosotros conocemos como los padres apostólicos. El título de padre se daba a aquellos teólogos de la iglesia primitiva que sobresalían en erudición, o eran eruditos, en juicio y en piedad y en ortodoxia. Okay. Cuando se habla de la parte de la piedad, es que se diferenciaban entre los que eran eruditos, quién de ellos tenía un juicio concreto y quién de ellos eran piadosos realmente, porque el Espíritu Santo los había transformado y los había hecho piadosos, ¿verdad? Ya no eran personas impías ni personas con un mal carácter, con un mal hábito, con venganza en sus manos, con rencor, con odio, con todas estas obras carnales, sino que eran piadosos. Se caracterizaban por la piedad, por el juicio, por la erudición, ¿sabes? Cómo ellos manejaban su conocimiento en cuanto a la escritura y en cuanto a lo que pasaba en aquel momento en la iglesia primitiva también, cómo podían entender y desarrollarse con este nuevo conocimiento del Espíritu Santo que se estaba manifestando también en este lugar. Y en ortodoxia está hablando de lo que tiene que ver con el principio, lo básico. Por ejemplo, si hablamos de una iglesia ortodoxa, estamos hablando de la primera iglesia que salió desde el principio. Cuando la vez que nos tocó dar sobre el estudio sobre de dónde vino el cristianismo, creo que no recuerdo cuál era el tema, hablaba de que se dividía en tres el cristianismo. Se dividía la iglesia que nace con Constantino en el año 325, por ahí más o menos, la iglesia católica. Ahí cuando empieza por primera vez la iglesia católica, está la iglesia de los cristianos, los que vinieron de la Reforma Protestante en 1600. Pero hay una iglesia que se llama la iglesia ortodoxa. Y la iglesia ortodoxa es la que viene de los apóstoles, que es en la que aparentemente nos basamos nosotros y se basan los católicos aparentemente, pero nosotros nos basamos más en la escritura. Y pues los católicos tienen algunas cosas en la escritura que ellos las obvian por sus razones personales, como la idolatría, ¿verdad? Que habla la Biblia. Entonces, cuando se habla de ortodoxo es cuán arraigados están ellos a esa ortodoxia. Los padres apostólicos eran padres de la iglesia primitiva por su ortodoxia. No puede haber un padre apostólico en este tiempo porque no habría ortodoxia en tal persona. Ya ha pasado muchos años para llegar a ese principio. Entonces, el título se le da a este tipo de personas. Después de la unión de la iglesia con el Estado por Constantino, hubo una decadencia de la vida y libertad espiritual. Y eso es verdad porque sabemos lo que hizo la Iglesia Católica con las indulgencias, con el control, ¿verdad? Nadie podía interpretar por sí mismo la Biblia, ni leerla por sí mismo, sino que tenía que ser interpretada por un cura, por el Papa, y la tenían prácticamente, la tenían en el latín, si mi mente no me falla ahora, creo que era en el latín, y la tenían controlada.
Por eso ustedes saben, como les digo, la Reforma Protestante, Martín Lutero, que iba traduciendo estas escrituras y ve que tiene la escritura del Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Y lo que está diciendo en el griego, que dice que la salvación viene por Cristo y todo esto, que no lo estaba hablando la Iglesia Católica Romana, de aquel entonces, porque es la Iglesia Católica Romana. Entonces Martín Lutero, al ver esta verdad, él le choca. Él le choca y dice, pero ¿cómo es posible que todo este tiempo yo haya estado creyendo una mentira? Y entonces al ver esta verdad de que ellos estaban cobrándole a la gente dinero por las indulgencias, para que las almas de sus familiares que estaban muertos en el purgatorio pudieran ser salvas, porque ellos creían que el purgatorio era un lugar temporero, donde todo el que moría en el catolicismo llegaba a ese lugar y estaba ahí porque tenía una deuda de pecado, probablemente prácticas de pecado, y estaba ahí por un momento dado, hasta que su alma no fuera redimida por las indulgencias que ellos pagaban, porque ellos tenían que pagar para que cuando dijera entonces el representante aparentemente del apóstol Pedro, el sucesor, que era el Papa, cuando ellos autorizaran que esa alma ya del purgatorio iba al cielo, pues entonces él terminaba de pagar la persona que fuera familiar de esa alma. Entonces Martín Lutero, al encontrarse con el Nuevo Testamento, el Evangelio de la Gracia, ustedes saben la historia que va a clavar las tesis en las puertas, porque él trató de confrontar a estas personas, pero estos concilios no quisieron escucharle, y clava las tesis, y de ahí sale lo que es la Reforma Protestante. De ahí salen muchas iglesias, ¿verdad? Entonces, como les decía, como decía el libro aquí, dice, hubo una decadencia de la vida y libertad espiritual. No había libertad espiritual, había un control cuando vino Constantino y estableció, unió el gobierno con la iglesia. De ahí nació lo que es el Vaticano. Ustedes saben lo que es el Vaticano, que es un gobierno aparte, ¿verdad? Entonces, esto lo que pasó fue que hubo una decadencia de la vida y libertad espirituales que alcanzó su grado máximo durante aquellos siglos, tan adecuadamente llamados la Edad Oscura, así le llamaban en aquel tiempo. La Reforma del siglo XVI, que era lo que estaba hablando, yo no sabía que el libro lo iba a decir porque yo había leído esto creo que semana y media atrás, no recordaba que lo decía, pero lo mismo que estoy hablando, la Reforma del siglo XVI, que fue a través de Martín Lutero, dice, la Reforma del siglo XVI es después de la Edad Apostólica. El punto más importante de la historia de la Iglesia, punto. Fue un avivamiento de la fe dada una vez a los santos contra la tiranía de la tradición y la corrupción eclesiástica. Fue lo que determinó el paso de la Edad Media a los últimos días y al periodo del surgimiento de las denominaciones evangélicas, cuando las bases del protestantismo fueron declaradas firmemente en oposición al papado. ¿Ok? Y ahí fue que se levantó esto. ¿Ok? La dispersación del Espíritu Santo. La dispersación del Espíritu Santo o la edad de la iglesia termina con la traslación de la iglesia, que quiere decir la iglesia, los llamados afuera. La iglesia en griego, quiere decir los llamados afuera. La edad de la iglesia, de esta iglesia, termina con esa traslación cuando de adentro salen llamados afuera a predicar el evangelio. De la sinagoga ya no podían quedarse en cuatro paredes cuando se hace el llamado. Cuando fueron investidos con poder fue para este mismo llamado, para predicar a todas las naciones. Los muertos en Cristo resucitados y los creyentes nacidos de nuevo, que estuvieran vivos, raptados para encontrarse con su Señor descendiendo en el aire. Pablo explica el misterio en su capítulo inmortal sobre la resurrección. No todos dormiremos, eso dice Pablo. Aquellos creyentes nacidos de nuevo, vivos y listos, en el día del regreso de Cristo no morirán. Porque esto mortal, los vivientes, cuando dice esto mortal, está hablando de los vivos, se vestirá de inmortalidad. Los muertos en Cristo serán resucitados. Lo corrupto se vestirá de incorrupción, que es este cuerpo que es corrupto, se va a vestir de un cuerpo incorrupto. Y van a ver unos puntos en la Biblia, cómo va a ser este cuerpo. Así seremos transformados, los vivos y los muertos, en un momento, cuando Cristo regrese para llevar su especial tesoro. Vamos a ser transformados. Pablo explicó aún más, los vivos no precederán a los resucitados, porque ellos resucitarán primero en la gloriosa posesión de los santos trasladados. O sea que los muertos en Cristo resucitan, y los que estamos en vivo,
cuando ellos resucitan, nosotros vivos estamos siendo transformados juntamente con ellos siendo resucitados, porque cuando ellos resucitan, al resucitar son transformados y nosotros también al mismo tiempo y luego juntos ascendemos. El siguiente suceso es la manifestación del anticristo y ese no lo vamos a tocar. Ahora, la pregunta es, hay un día que lo llaman el día de la ira del Señor, ¿verdad? ¿Dónde está aquí? Ese ya lo tengo. El día de la ira del Señor. Y la pregunta sería, ¿la iglesia pasa por esa ira? Hay unos que dicen, maestros hasta de la iglesia bautista, creo que uno se llama Sujel Michelin, que dice que el argumento de él es que porque nosotros no somos mejores que los mártires y que los apóstoles, nosotros también vamos a pasar por persecuciones y que vamos a pasar por esa ira porque tenemos que pasar por persecuciones y etcétera, ¿verdad? Y yo estoy en desacuerdo, ¿verdad? Con lo que él dice, porque cuando se habla de la iglesia y cuando se habla de la ira, hay que preguntarse para quién es la ira, ¿verdad? Primero, que sabemos que la ira no es para la iglesia. La ira es, ¿para quién es la ira? Para los hijos de desobediencia, para el mundo, para el que se quede. Y cuando se habla de la iglesia se está hablando de la novia del Cordero. Es un especial tesoro. Entonces, si lo llevamos a términos literales o seculares, cuando usted tiene una novia con la que se va a casar y usted tiene un problema con, vamos a poner que usted tenga cualquier problema, ¿verdad? Pero la novia con la que usted se va a casar, usted en su mente usted no tiene un plan para descargar su ira sobre su novia. Usted lo que tiene en su mente es un plan para casarse con su novia, para que sea feliz, tiene planes. Entonces, el plan del Señor, vamos a ver si es cierto que es así o no, que la iglesia pasa o no pasa por la ira, ¿verdad? No pasa por el día del Señor, por el juicio que viene para la tierra, por la gran tribulación. Vamos a ver qué dice la Biblia. El primer texto es en Romanos 5:9. Y yo digo que antes de la ira la iglesia se va, ¿verdad? No todos concuerdan con eso, pero según lo que dice la Biblia, yo entiendo que la iglesia se va antes, que es lo que viene según el Apocalipsis, el próximo acontecimiento que se va a dar aquí en la tierra, va a ser el arrebatamiento. Lo demás no va a suceder porque también tengo un texto que la Biblia dice que no puede. Ajá. Y en ese arrebatamiento es ahí donde vamos a estar con Jesucristo, la novia, casándose con Jesucristo y todo eso, que eso es un punto muy importante que hay que entrar también, porque hay que explicarlo bien, porque esto es algo exquisito y es profundo, porque muchos se piensan como, ¿verdad? Como estás hablando, que vamos a pasar la gran tribulación cuando no es así. Porque para eso es que, ¿verdad? Jesucristo ya vino y cuando nosotros le hemos sido como único y exclusivo Salvador, pues entonces tenemos el acceso directo. Ese es un privilegio que Dios nos da a través de Jesucristo. Entonces cuando seamos arrebatados, pues vamos a estar allá en la boda del Cordero. Vamos a estar de fiesta. Vamos a ver todo lo que dijo mi esposa, pero por la Biblia. Vamos a ver qué nos dicen los textos. Tenemos que procurar nosotros aquí, en lo que estamos aquí, hasta que suene la trompeta, seguir extendiéndonos a seguir buscando lo que es el rostro del Señor. Amén. No quiero seguir extendiéndome. Le voy a dar un resumen y vamos a los textos. Primero, estos van a ser los acontecimientos hasta el final de los tiempos. Escúchenme bien, lo voy a decir una vez. Va a quedar grabado en el video, lo pueden checar el video después. Pero le voy a dar este resumen, que es lo que he aprendido por mucho tiempo. Primero viene el rapto de la iglesia. Los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. La iglesia llega a las nubes. Cristo baja a las nubes. Recibimos a Cristo en las nubes. Y el Señor, porque quien nos va a entregar de aquí para allá es el Espíritu Santo que muere en nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos del dunamis de Dios? Que es el que nos va a transformar. Ese dunamis de Dios, ese poder del Espíritu Santo que está en nosotros, nos va a transformar para ese arrebatamiento. Por eso es importante que tengamos el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no va a ser transformado. El que va a ser transformado es el que tiene relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Si no hay relación, si no hay santidad, si no hay consagración, si no hay lo que le agrade al Espíritu Santo para que Él esté contento con nosotros, esa relación, que Él tiene que estar ahí, hermano, ¿verdad? Hay pérdida en cuanto a la compensación en el tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque hay unos que hacen más que otros. Las obras tienen mucho que ver con la recompensa del Señor y con las pérdidas que van a ver también, que lo vamos a ver en la Biblia.
pero con que esté el Espíritu Santo ahí, en su vida, morando, que usted sea un espíritu con Cristo, como dice la Biblia, usted va a ser salvo. La iglesia, los que tienen el Espíritu Santo van a despegar, van a ser transformados por el Dunamis, van a despegar, van a recibir a Cristo en las nubes, y con Cristo seguimos al cielo, no a la Nueva Jerusalén. No. ¿Ok? Vamos al cielo. Antes de que haya las bodas del Cordero, va a haber un tribunal de Cristo, ¿verdad? No sé si hoy no dé tiempo para llegar hasta allá, pero allá arriba va a haber un tribunal de Cristo. Pero cuando la iglesia se vaya y el Espíritu Santo juntamente con ella, acá abajo se va a manifestar aquel inicuo, dice la Biblia, que lo vamos a leer hoy, se va a manifestar el anticristo, acá abajo. ¿Ok? So, la iglesia está en el tribunal, el anticristo se manifiesta y comienza la era de la gran tribulación, que son los 7 años de gran tribulación, que son 7 días de un trato de Dios con el pueblo de Israel, que faltaron en las 70 semanas del trato de Dios, que algunos dicen que no. Hasta ahora yo pienso que sí, porque yo vi que habían 69, según lo que habla Daniel también. Entonces faltaba una semana, que este es el trato que Dios, esa semana que Dios dejó pendiente para tratar con su pueblo. Ahora, cuando la iglesia está arriba en el tribunal de Cristo, se manifiesta el anticristo. Cuando el anticristo se manifiesta, no es que va a haber guerra. Él va a traer 3 años y medio de paz. Yo también lo habla Apocalipsis, que hoy yo sé que no va a haber tiempo de tocarlo. Y va a tratar de hacer que las personas se pongan un sello, una marca de la bestia en la mano o en la frente. Porque si no se ponen la marca, no van a poder comprar nada, van a pasar hambre, se van a morir, van a tener que tratar de sembrar lo que puedan por ahí. Y aquí en Estados Unidos con este frío, cuando está frío, ¿qué se siembra? Va a ser una presión para los que se queden, que se tengan que poner la marca, porque cuando el hambre pica, la historia es diferente. Así que es mejor escapar de esto ahora. Aparte de que después de los 3 años y medio va a venir persecución. ¿Ok? Va a haber una persecución, como nunca la ha habido. Cuando el maestro le habla, usa a Mateo para hablar en el capítulo 24, le está hablando prácticamente a sus escogidos, a Israel. ¿Ok? Cuando habla de los escogidos, no está hablando de la iglesia en ese Mateo 24, aunque tiene como 4 contextos, ¿verdad? Diferentes. Pero habla de que el que persevera hasta el fin será salvo en la gran tribulación a los israelitas. ¿Okay? Pero no voy a entrar en eso hoy, ¿verdad? También cuando habla de las vírgenes, cuando dice por causa de los escogidos, los tiempos se han cortado, está hablando de los israelitas, el trato de esa semana que tiene con ellos. Ahora, cuando está pasando la gran tribulación aquí abajo, que se comienzan a derramar las copas de la ira, que se comienzan a abrir los sellos, ¿verdad? Que comienzan a suceder los juicios, estos juicios que vienen para la tierra. Arriba, después del tribunal de Cristo, que hay recompensa y pérdida. Hay pérdida, porque habla de por el fuego será probada la obra de nosotros, lo vamos a leer hoy, eso sí yo creo que lo leemos hoy. Va a haber recompensa o pérdida, ¿verdad? Aunque por fuego, pero será salvo, habla la Biblia en Corintios. Entonces, después de ese tribunal de Cristo, que van a haber uno que van a tener una corona gigantesca, a lo mejor con un montón de perlas, como a lo mejor Gigi tiene una corona gigantesca por todas las vidas que se llevó, salvó, ¿verdad? Y los recompensa, y otros que no, porque Dios es justo, y no podemos quejarnos por eso, porque si no trabajamos, no esperemos nada, ¿verdad? Pero si trabajamos, mientras más trabajemos, más vamos a conseguir allá arriba. Y esto no es de tener interés ni ser interesado, pero Dios quiere recompensarnos, pues hay que aprovechar toda esa recompensa que va a ser eterna, ¿verdad? Después de eso, vienen las bodas del Cordero. Entonces, en el lapso de 7 años en la tierra, allá arriba va a estar sucediendo por 7 años esto. Luego de esto viene lo que se llama la guerra del Armagedón. Es cuando Cristo desciende al monte del Armagedón. Se llama la venida de Cristo con poder y gran gloria. Esa es la venida, la segunda venida de Cristo. Porque ahí sí viene hasta la tierra. La primera fue cuando murió y resucitó acá, cuando nació, ¿verdad? Esa fue la primera venida. La segunda es esta. El arrebatamiento no cuenta como venida. Pero no viene solo. No, viene con nosotros. Amén. Y con sus ángeles, con sus ejércitos. Venimos todos para acá. Vamos a establecernos en un monte donde va a haber una guerra que se llama la guerra del Armagedón, donde van a venir todas las naciones que estén ahí en ese momento a tratar de combatir. Se llama la batalla del Armagedón, y donde el Señor con la espada de su boca los va a herir y los va a matar. En ese momento, el anticristo y el falso profeta que estaba operando con el anticristo en esos 7 años van a ser lanzados en el infierno. En el lago de fuego. Van a ser lanzados en el lago de fuego. Si no me equivoco, sí, lago de fuego. Hace tiempo que no leo eso. El lago de fuego. Y ellos van a ser los que van a inaugurar el lago de fuego, los primeros.
porque los que murieron sin Cristo y los que están perdidos están en el infierno, que es un sitio aparte totalmente al lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero después que pasa esto, que lanzan al anticristo y al falso profeta al lago de fuego, dice la Biblia que va a haber un milenio, un reinado del milenio donde vamos a ser reyes y sacerdotes con Cristo. Y va a haber una multitud que va a salir también de la gran tribulación, ¿verdad? Que se preguntan, ¿quiénes son estos? ¿Verdad? Estos fueron los que salieron de la gran tribulación. No se dejaron marcar con la marca de la bestia. En ese milenio, los niños serán de 100 años, dice la Biblia. Y van a suceder muchas cosas. Luego del milenio, Satanás fue atado antes del milenio. En esa guerra de Armagedón, cuando el anticristo es lanzado al lago de fuego y el falso profeta, Satanás es atado por 1000 años en ese milenio. Esos 1000 años va a estar atado. Mientras nosotros estamos aquí en la tierra, pero vamos a estar aquí en la tierra con Dios, no solo con Cristo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí se va a establecer el Señor para que vengan de tiempo en tiempo los mismos israelitas, todos los que vayan a estar siendo probados en la tierra, los que salieron vivos de la gran tribulación, van a ser probados y van a tener que traer sacrificio y honrar a Dios. Dios va a establecer su reino en la tierra por 1000 años. Ese reinado de 1000 años. Después Satanás va a ser suelto por un tiempo y va a volver a reunir las naciones. Viene la guerra de Gog y Magog, que han escuchado. Aparentemente dicen que es por donde está Rusia, el norte, viene del norte. Se van a reunir para una guerra y otra vez con la espada de su boca Jehová los va a matar a todos. Luego de esto, que pase toda esta guerra, entonces va a venir lo que se llama el juicio del gran trono blanco, que es donde la tierra que fue reservada para el fuego es completamente deshecha. Y no es porque dice que va a ser quemada, pero no es quemada como que se va a quemar y se va a quedar negra y toda la ceniza, no. ¿Ustedes se acuerdan del sacrificio de Elías, cuando bajó fuego del cielo, que consumió hasta las piedras, dice? Ni polvo se vio. Ese fuego del cielo, ese es el que va a bajar. El fuego del cielo, no de la tierra. Las piedras, ¿sabes que el fuego consume una piedra, hermano? Yo no puedo prender un fuego aquí que consume una piedra, pero el que baja del cielo consume todo. Ese fuego es el que va a descender, que va a consumir toda la tierra, va a desaparecer todos. Y entonces viene el juicio del gran trono blanco. Entonces los muertos resucitarán. El mal dará los cuerpos. El Hades dará los cuerpos. Todos van a resucitar en su cuerpo. Y se van a abrir los libros, que son los libros de la memoria. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y mientras se da el juicio ahí, que va a ser solamente para los perdidos. Porque la iglesia se fue con Cristo, tuvo un tribunal, son salvos, nos casamos con Cristo allá arriba, bajamos a la Armagedón con el Señor, reinamos 1000 años con el Señor, pero estamos con Cristo. Ya nosotros no seremos juzgados. Pero el que no se fue con Cristo, el que está en la tierra va a ser juzgado. El que está en el infierno ahora mismo va a ser juzgado. Y dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, que es la muerte segunda, juntamente con Satanás y con el falso profeta y el anticristo, que ya estaban metidos ahí ardiendo en candela, ¿verdad? Y una vez se han lanzado todos estos, los perdidos, el anticristo y el profeta, al lago de fuego, entonces desciende la nueva Jerusalén. Eso es amén. A este lugar que ha sido consumido y plano, así como un terreno plano para que descienda la nueva Jerusalén, así, calles de oro y mar de cristal. Y ahí es donde nosotros vamos a poder estar con el león, con cualquier animal peligroso, que ahora es peligroso, en aquel momento no va a ser peligroso, ¿verdad? Y vamos a habitar en ella, porque es una ciudad virgen que nadie la ha tocado. ¿Ves? Es una ciudad que va a ser para la esposa de Cristo. Es un regalo para nosotros. Y vamos a habitar en ella con el Señor. Y no va a haber más sol, porque él será el sol de la iluminada por siempre. La noche no existirá más nada. El cansancio no va a existir. El sueño no va a existir. La tristeza no va a existir. Vamos a estar siempre con el Señor. Y yo puedo ir a visitar, un ejemplo, al pastor Cartagena. Dice, pastor, vamos a comer una fruta. A ver qué es la... Y allí y después vamos y adoramos al Señor. Hermana Ana, ¿quiere decir algo? Allá. Ahí va el micrófono. Te voy a hacer una pregunta. Amén. Que la oí en dos personas diferentes hablando del Apocalipsis y un tema que tú acabas de tocar ahora. Ajá. El diablo va a ser atado 1000 años, ¿verdad? Después va a ser suelto. ¿A quiénes él va a destruir ahí? A engañar. ¿Perdón? Él va a engañar. Él va a engañar, exacto. Sí. ¿A quién? Él va a usar los mismos que tienen la marca de la bestia y los mismos que fueron probados que no quisieron, porque acuérdate que cuando viene la guerra del Armagedón, los que destruye el Señor son los que vienen a guerrear contra él, no los que no vienen a guerrear.
No es que todos los que tienen la marca van a venir a guerra, porque hay muchos que se van a dejar poner la marca para poder comer. Ok, ¿tú sabes por qué te hago la pregunta? Porque en esas dos personas que yo escuché dando esa clase de esto mismo, decían que aún los mismos escogidos que ya habían ido a morar con el Señor van a estar ahí después que el enemigo sea desatado, después de los 1000 años, para darle castigo a ellos también. No, pero por eso te digo, no para darle castigo. Los escogidos, cuando la Biblia habla de los escogidos, en la gran tribulación, está hablando del pueblo de Israel. Exacto. Los que salen vivos de la gran tribulación van a ser probados por 1000 años. Satanás los puede engañar a ellos. Por eso, pero... Porque son pecadores. Ok, pero esas personas hablan de la iglesia como tal, ya que está con Cristo. Ah, no. Que el Señor le va a permitir, yo me quedé, no asombré. No. Y yo dije, pero eso no puede ser posible. Oh, sí, eso va a suceder también. No es bíblico. Porque ahí es que se va a saber quién es quién, aunque se haya levantado en el rapto. No, porque es contrabíblico, es antibíblico. Lo que pasa es que cuando nosotros, una vez nuestro cuerpo sea transformado semejante a los ángeles y sea como el de Cristo, sabe que no va a haber pecado en nuestro cuerpo. Vamos a estar de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto. No se puede pecar. No vamos a pecar. Sí. Y nos casamos con Cristo. Hay un compromiso. Ya es una unión. Dice, y estaremos para siempre con el Señor, dice, y estaremos para siempre con el Señor. Ya la iglesia, nadie la separa. No. Ahora, en el Mateo 24 habla de los escogidos, que es el pueblo de Israel, y los que salieron vivos, que lo vamos a ver, creo que en el profeta Isaías, los que salen vivos de la gran tribulación, estos son los que van a estar en el milenio y van a ser probados. Satanás puede engañarlos a ellos, si ellos se dejan engañar, después de ser probados por 1000 años. Y los que tienen la marca de la bestia, si sobrevivieron algunos, si no fueron a la guerra, porque los que van a la guerra los van a matar. Pero los que se quedan, porque lo que pasa es que es que no quiero entrar en el milenio ahora. Eso va a ser establecido en un lugar. El milenio va a ser en un lugar y Dios va a gobernar en este lugar. Pero el pecado va a estar aquí también. La Biblia lo dice. ¿Sabes? Ese es otro tema. Hoy vamos quedando en el arrebatamiento, porque si no me desvío muy. Y ese tema del milenio es un tema que pica y se extiende, es un tema tremendo, porque habla tantas cosas la Biblia, pero hoy no vamos a poder tocar eso, porque es mucho. No, porque eso está poniendo a Dios como inconstante, como si estuviera jugando con su propia esposa, jugando con la iglesia. Eso no es bíblico, no. Ese no es el Dios que nosotros servimos y que conocemos. Bien, ahora, la iglesia, vamos a concentrarnos ahora en el arrebatamiento. Solamente quería darle un resumen de todo eso rapidito para que despertar la curiosidad a los que no la tuvieran despierta y los que ya la tienen despierta porque se la aumente más y así pueden, ¿verdad?, curiosar un poquito más sobre la escatología y el apocalipsis, los acontecimientos del futuro que van a venir ya prontito, ya estamos a la vuelta de la esquina. Pero la iglesia, antes de la ira, la iglesia se va, ¿verdad? ¿Qué nos dice Romanos 5:9, pastor? Pues mucho más. Voy a buscar mi Biblia, pastor. Sí, vamos a ir pasando el micrófono. No hay prisa, nos quedamos donde nos quedemos. Amén. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué nos puedes decir de eso, pastor? Bueno, como se está hablando aquí, ¿verdad? Aún fue el apóstol Pablo le escribió a los romanos y le está diciendo en lo último de ese versículo, le está diciendo por él seremos salvos de la ira. O sea, de la ira que vendrá, pues honestamente la iglesia va a ser librada de eso. Van a ser los desobedientes, los que no cumplieron con esta palabra, pero los que somos salvos, que vivimos esta palabra, que estamos llenos del Espíritu Santo. No vamos a pasar por ahí. Y fíjate que en el versículo 8, que se lo hubiera añadido para que vieran lo que está hablando Pablo, ¿verdad? Que él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Dios muestra su amor muriendo por nosotros. Y luego dice, después que dice que Cristo muestra su amor muriendo por nosotros, dice, pues mucho más
Dice ahora mucho más todavía, estando ya justificados. O sea, cuando éramos pecadores, Dios mostró su amor por nosotros, muriendo por nosotros, dando su vida. Entonces, ¿cuánto más ahora que ya estamos justificados? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la ira, ¿cuál es la ira que viene para el mundo? Pues sabemos que son los juicios. No hay otra ira. No hay otro derramamiento de las copas de la ira, ni del sonar de las trompetas, todo este juicio que viene. O aunque quieran tratar de contradecir, decir, no, es una copa de ira, pues sea lo que sea que quieran llamar ira, nosotros nos vamos a ir antes. No hay forma que la iglesia pase por la ira. El micrófono, un segundito. Un segundito. Para que se escuche quién. Dijo en los últimos días va a ser como de Noah. De Noé. De Noé. Sí. Y cuando el Señor estaba, perdona con mi español. Dígalo en inglés entonces. When the Lord wanted to judge in Noah's day, Noah was the only righteous one. So he put him in a boat to make sure Noah and his family was saved. Noah didn't have to go through judgment. Then it says in the last days, it'll be like the days of Lot. What happened with Lot? El Señor le sacó de ese region, región. Sí, para salvar a él y a su familia, para que no tenía que sufrir el judgment de Dios. Sí, eso es muy cierto y es comparativo porque... So ahora en los últimos días, cuando viene tribulación, él va a tener que sacar lo que son santificados fuera del mundo. Antes de que viene la justicia de Dios para que nosotros no sufrimos. Es como que el bote es con Noah para salvarlo, él sacó de ese río para salvarlo y nosotros, él nos va a sacar de esta tierra, de este mundo para salvarnos, para que nosotros no tenemos que sufrir la justicia que viene para los pecadores. Para los pecadores. Amén. Que no debe tocar a nosotros. No, exacto. Sí, y la Biblia dice que los últimos días serán como los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento. Pastor, usted vaya mismo, así que se lo voy a dar aquí. Entonces, esa comparación es una comparación que se hace de la salvación que Dios le dio a Noé, ¿verdad? Como usted dice, que Dios utilizó un arca para salvar a su familia del juicio que llegó al planeta del diluvio, ¿ok? Y lo mismo hace Dios con la iglesia. Dios la saca del planeta a casarse con ella, porque viene un juicio, viene la ira de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Eso es muy cierto. Entonces, la pastora tiene, creo que 1 Tesalonicenses 1:10, ¿verdad, pastora? 1:10. Entonces, ¿se va o no se va a la iglesia antes de la ira? 1 Tesalonicenses 1:10, ¿qué dice? Dice así en nombre Padre, Hijo, Espíritu Santo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, pastora, ¿qué usted piensa sobre ese versículo? Que venimos diciendo, ¿verdad? Que estaba hablando hace ratito de que dice que nos va a librar de la ira venidera, o sea, nosotros no vamos a pasar por esa ira. Y dice que lo vamos a estar esperando y que nos va a librar de una ira venidera al frente. ¿Okay? Entonces, la hermana Mónica tiene 1 Tesalonicenses 5:9, ¿verdad? Pásale por ahí. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea que la iglesia no fue puesta para ira, sino para salvación. Los que están para ira son los que no van a ser salvos, los que no están para salvación. ¿Ok? Amén. Micrófono, Mónica. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, que yo sé que en la escatología hay muchas preguntas, no se preocupen. Yo les respondo las que sepa y las que no se las busco después. Es para un poquito más para atrás, porque usted habló de eso.
Los otros días yo estaba hablando con el pastor de lo que acaba usted de decir, que el mal entregar a los muertos y para dónde, perdona mi ignorancia, pero cuando el mal entrega a los muertos y todo eso, ¿dónde es que se van esa almas? ¿A dónde llegan? O sea, ellos, los que están en el infierno, el alma que está en el infierno, las almas que están en el infierno ahora mismo, van a resucitar ese día. El cuerpo de ellos, si se los tragó un tiburón, si se quemó, sea donde sea que ese cuerpo se va a reincorporar otra vez. Tienen que ser entregados. So, van a resucitar. Esa es la segunda resurrección. Las almas que están en el infierno. Sí. El mal entrega. Sí. Todas, porque ahora mismo las que se salvaron, que somos nosotros, ya resucitamos. Las únicas que falta que resuciten son los que van a estar en el infierno. Los que murieron en la guerra del Armagedón, que descendieron al infierno, porque se perdieron, todo el que esté allá abajo en el infierno, ese día va a resucitar. Pero va a resucitar, déjame ver si eso lo puedo decir ahora. No sé si lo vayamos a tocar hoy, eso está en Apocalipsis 19 y 20, pero no quiero entrar en eso porque eso sería otro tema también, no quiero tocarlo. Porque habla de la primera resurrección y de la segunda resurrección. No quiero tocarlo hoy, pero sí, todo el que está muerto en ese momento, porque nosotros la iglesia vamos a estar ya vivos. Desde que se hayamos transformado, vamos a estar con el Señor para siempre vivos. No vamos a volver a morir más nunca. Vamos a estar vivos. Los que murieron en Cristo también, porque los que murieron en Cristo están en el reino de los cielos, en el paraíso. Están en el paraíso como el ladrón de la cruz. Desde ahorita digo que estarás conmigo en el paraíso. Hay muchos argumentos, tengan cuidado con internet, tengan cuidado con los maestros por ahí, que hay muchas cosas que se están desviando, ya están hasta desacreditando la Biblia y todo. Así que tengan cuidado con todo eso, porque tergiversan la escritura de una manera increíble. Ahora, vamos a estar con Cristo en el paraíso, ¿verdad? Cuídense de los testigos de Jehová cuando usen Eclesiastés y digan que después de la muerte no hay conciencia, pero díganle a ellos, pero lean un poquito más adelante, porque dicen que no hay conciencia debajo del sol, aquí en la tierra, debajo del sol. Después de la muerte hay conciencia, pero fuera de la tierra, allá donde estemos, en el paraíso. Cuídense de esos textos así. Vamos a estar en el paraíso. Si nosotros morimos ahora, Cristo no ha venido todavía, nosotros vamos a estar en el paraíso con el Señor. Vamos a estar con Moisés, vamos a estar con Elías, vamos a estar con todos esos hombres de Dios allá, esperando el gran momento de la resurrección de los muertos, para que este cuerpo sea transformado. El cuerpo de ellos. De hecho, el cuerpo del creyente no lo puede tocar nadie. No lo puede tocar nadie. Allí fue Satanás a pelear y a contender por el cuerpo de Moisés. No lo puede tocar nadie. Los cuerpos de los creyentes, incluso por eso te veo por ahí a los brujos y esta gente que trabaja con estas cosas, que cuando van al cementerio y hay un cuerpo de un cristiano verdadero, no pueden tocar ni acercarse a él. Nada. Porque ese cuerpo dice propiedad de Cristo. Propiedad de Cristo. Nadie puede cruzar esa línea. Lo que es de Cristo, nadie lo puede tocar. Así que cuando nosotros resucitemos, esos cuerpos que están en todo el planeta Tierra, que se dispersaron, ¿verdad? Que están a lo mejor en esas moléculas que están por ahí dispersadas todavía, o que a lo mejor ya no existen, van a volver a reincorporarse, estén donde estén. Así hayan pasado 1 millón de años, van a volver a existir. Ajá. Entonces, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros ya nos vamos con el Señor, nos casamos, pero todavía hay gente muerta, que son los que están perdidos en el infierno. Después va a morir gente en la guerra del Armagedón. Después va a morir gente en la guerra que venga Gog y Magog también. Toda esa gente que muere, que se va al infierno, cuando se establezca el juicio del trono blanco, que venga el trono blanco y el anciano, que es Dios, Dios Padre, esté sentado ahí, juntamente con Dios Hijo y Espíritu Santo, porque ahí, yo no quiero entrar en eso tampoco todavía, pero nuestro Dios, Padre y Espíritu Santo, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Amén. Tanto Jesucristo como el Padre, como el Espíritu Santo, siempre han existido, son eternos, ¿ok? Pero cuando venga el juicio del trono blanco, entonces resucitarán todos los muertos que son para perdición. Tenemos en Apocalipsis 3:10, no, usted leyó el 5:9, ¿verdad? Lo leyó, hermana Mónica. 3:10. ¿Y usted leyó el 5:9? Sí, Apocalipsis 3:10. ¿Qué nos dice, hermana Zuleika? Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, 2 puntos. Primer punto, Dios le habla a la iglesia de Filadelfia y también a nosotros, ¿verdad? Porque cada una de estas 7 iglesias tienen características diferentes, deficiencias, ¿verdad? Que estaban cometiendo y cosas buenas que estaban haciendo, ¿verdad? Pero le habla a la iglesia y también nos habla a nosotros al mismo tiempo de que el que guarde la palabra del Señor, de su paciencia, que es esta palabra, Él lo va a guardar de una prueba que viene no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Y la prueba que viene para el mundo entero, sabemos que es la gran tribulación, porque los juicios que vienen para la gran tribulación son para el mundo entero. Entonces dice que el que guarde la palabra, Él lo va a guardar de la prueba que viene para el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Porque, como les dije, los escogidos, el pueblo de Israel, van a ser probados en la gran tribulación. Y los que salgan vivos de ahí, porque los que sean decapitados, que no se deben poner la marca, van a ser salvos. Pero los que salgan vivos de ahí, aún en el milenio, van a ser probados. Esa es la hora de la prueba. Amén. Ahí también dice un fruto del Espíritu. La paciencia, ¿sabes? Lo que tienen el Espíritu Santo, ¿sabes? Que van a ser de la ira venidera, van a ser librados. Amén. Y el Señor llama a esto la palabra también, ya que menciona la paciencia, la palabra de mi paciencia, porque en la paciencia de Dios, Dios trazó un plan de salvación para que podamos ser salvos. En su paciencia, en su misericordia, porque si el Señor no tuviera paciencia ni misericordia, todos nos perdiéramos, ¿verdad? Pero en su paciencia trazó un plan, envió a Cristo para salvarnos. Tenemos también Lucas 21:36. Esther, micrófono. Mi asistente, ¿dónde está mi asistente? Nos vamos antes de la ira, vamos a ser cubiertos, protegidos de la prueba que viene para el mundo, ¿sí o no? Hasta ahora los versículos dicen que sí, nos vamos antes de la prueba, antes de la ira. ¿Okay? ¿Qué dice Lucas 21:36? Lucas 21:36, en el nombre de Dios, amén. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ok. ¿Quieres decir algo antes de que yo entre? Aquí nos está exhortando a que estemos perseverantes, a que no durmamos, a que estemos velando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es bien clara y nos advierte y nos dice que hay señales. Antes de que Cristo venga, hay señales que hay que cumplirse. ¿Me entiendes? Porque la palabra del Señor dice que sí en la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tiene cumplimiento la palabra del Señor. Pero nosotros, entre tanto que Cristo viene, tenemos que seguir velando, buscando el rostro del Señor, no dormirnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dormimos, venimos a ser como las vírgenes, que hoy también lo hablé mientras estaba grabando lo que Dios me dio. Venimos a ser como las vírgenes insensatas, que pensamos que porque estamos sirviéndole al Señor, ya estamos salvos, sí, pero tenemos que seguir perseverantes en el Señor hasta que Cristo venga. No podemos dormirnos. Poderoso es el Señor, aleluya. Porque dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, Dios, cuando venga Cristo, tiene que hacernos dignos también. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo, tenemos nosotros que seguir procurando estar bien delante de la presencia del Señor. No solamente conformarnos con servirle al Señor y ya. Tenemos que extendernos más allá en lo que Él viene también. Poderoso es el Señor, porque es un mandato, es un deber de nosotros como siervos del Señor, entre tanto que Él viene, seguir esperando, porque la palabra del Señor dice que el ladrón, cuando va a una casa a robar, él no dice cuándo va a ir a robar, y así va a ser Cristo cuando venga por la iglesia. Él no va a decir voy a ir tal día a buscar a la iglesia. Tenemos que estar perseverantes velando. Amén. Amén. Fíjese que en ese texto que se leyó, está dando hay una opción como que se puede escapar. Algunos dicen, no, vamos a pasar por la ira, vamos a pasar por la prueba, vamos a pasar por la tribulación, o por la gran tribulación, porque por la tribulación todos vamos a pasar y hemos pasado y estamos pasando. Ahora mismo hay gente donde también los asesinan por el evangelio. Esa es la tribulación. Pero la gran tribulación es otra cosa, ¿verdad? Aquí dice que se puede escapar.
Ahora, si leemos del versículo 34, dice, mirad también por vosotros mismos, Jesús aconsejándolo, ¿no? Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, porque estas son las cosas que desvían a un creyente, ¿verdad? Los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, que es el día que estamos esperando. De repente llega ese día del arrebatamiento, dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Está hablando del acontecimiento que viene sobre toda la tierra. El de repente, el acontecimiento del arrebatamiento. Por eso tenemos que estar velando. Y ahí entonces viene el versículo que leyó mi esposa, que dice, velad pues en todo tiempo, orando. Así que se vela, orando. Que seáis tenidos por dignos, o sea, que digno quiere decir que seamos tenidos como que lo merecemos. Seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, está hablando de que nosotros, aquí tiene una doble interpretación, ¿verdad? La primera es que está hablando de que va a haber un de repente, donde va a haber un arrebatamiento, donde nosotros tenemos que estar velando y que no nos tome de sorpresa porque nosotros nos estemos distrayendo con los afanes de la vida, sino que nosotros estemos velando, orando para que esto no pase, para que los afanes de la vida no nos distraigan, porque va a venir como un lazo. Y dice que estemos velando porque va a llegar un momento que si no nos vamos en el arrebatamiento, vamos a enfrentar la presencia del Hijo del Hombre, pero no con él como la esposa. Pero si nos vamos en el arrebatamiento y enfrentemos la presencia del Señor, vamos a poder estar de pie delante del Señor, porque fuimos dignos. El Señor dijo, hermana Ana es digna porque ella se mantuvo orando y esperando por mí. ¿Sí? Apocalipsis 5:16, pues yo no sé, ese texto como que, yo no sé dónde yo lo leí, lo escribí mal, así que ese lo vamos a eliminar, que ese parece que no está. Ahora, tenemos ellas dos, y luego te voy a dejar, o si quieres, Claribel, léete el de Tesalonicenses. Entonces, vamos a hacerlo así. Claribel, léete primero de Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Luego, hermana Ana, me lee primera de Corintios 15, del 49 al 54. Y mi hermana María puede terminarnos leyendo segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Sí. Así que Claribel nos puede leer primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. La iglesia se va antes del juicio, antes de la ira, antes de la gran tribulación, antes del castigo, antes de la hora que se avecina para el mundo. Yo digo que sí, según los textos que estamos leyendo. Nuestra hermana Claribel, ¿lo tiene? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Quiénes son nosotros, los que no tienen esperanza? ¿Quiénes son nosotros, según el texto? Que dice que él no quiere que, Pablo dice que no quiere que la iglesia se entristezca acerca de los que duermen. Cuando habla de los que duermen, acuérdense que está hablando de los que están muertos. Acerca de los que están muertos. Él no quiere, no se pongan tristes por los que están muertos. Así como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Los que están perdidos, los que no tienen a Cristo. No, los que se entristecen, que están vivos. Se entristecen, ellos se ponen tristes porque no tienen salvación, no tienen a Cristo y ellos a veces pues pueden tener la salida, pero no la quieren. Y ellos dicen, bueno, yo no sé qué va a pasar. Y cuando viene la muerte, tienen miedo a la muerte, tienen inseguridad. ¿Ves? Los que están muertos pues, también tienen que estar tristes en el infierno porque saben que no hay escapatoria. ¿Verdad? El versículo 14, Claudia, ¿qué dice? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también trae Dios a los que duermen. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habimos llegado hasta la venida del Señor. Precederemos. Que duerme. Hasta el 17. 17. Uh-huh. Porque el Señor mismo con voz de mando
ira de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en la nube para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre. Ok. Cuando dice que no precederemos, es que no nos iremos antes de los que están durmiendo. Los que están muertos en Cristo primero tienen que resucitar para entonces nosotros con ellos juntamente ser transformados y luego ser arrebatados. ¿Ok? Porque aquí dice que el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a dar la orden. Y descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo serán primero. Okay. Luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y eso es lo que estamos hablando hoy. El arrebatamiento. Esa es la palabra. Arrebatado. El arrebatamiento va a ser antes de la ira, antes de la prueba que viene para el mundo. Pero va a ser de esta manera, como lo dice Pablo aquí. Los muertos en Cristo resucitan. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Vamos a ser transformados, ¿verdad? Juntamente con ellos en las nubes, dice, como les dije ahorita, para recibir al Señor en el aire. Escuchando lo que dice ahí. Y así estaremos a veces con el Señor. ¿O siempre? Siempre. Por eso, como decía aquella persona, que si los que se van con Cristo van a ser... No. Aquí dice que vamos a estar siempre ya con el Señor. Una vez despegamos en las nubes, somos arrebatados, recibimos al Señor en el aire, sea arriba de las nubes o sea en el espacio, allá en el aire, donde nos lleve el Señor, donde lo encontremos, por ahí despegamos con Él para el tercer cielo, para el paraíso. Una vez seamos arrebatados, estaremos siempre con el Señor. La iglesia se va con Cristo, tiene un tribunal y se casa con Cristo y estará siempre con Cristo. Es su tesoro especial en la iglesia. Esta parte lo que habla es del arrebatamiento. Tenemos 1 Corintios 15, del 49 al 54. Y así como hemos traído la imagen del traeremos también la imagen. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y la corrupción hereda la incorrupción. Vamos a parar ahí un momentito. Vamos a hablar de eso un poco, porque esto es más profundo. La imagen del terrenal es Adán y la imagen del celestial es Cristo. Nosotros tuvimos la imagen del terrenal que representa lo que es la caída, el pecado, la corrupción. Así mismo como heredamos eso de Adán, ahora también al haber nacido de nuevo y aceptado a Cristo, vamos a tener también la imagen del celestial, que vamos a ser coherederos con Cristo, vamos a heredar las cosas con Cristo, y esto incluye el cuerpo santificado por completo eso diríamos cuando habla Pablo en su plenitud, cuando uno alcanza ya la meta de la carrera, cuando uno llega al final, ¿verdad? El cuerpo va a ser transformado en su totalidad. Pero también dice y asegura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, en esto que tenemos nosotros no podemos entrar. Nadie puede entrar en esto. Ni los muertos. Por eso los muertos que van a resucitar en el juicio del trono blanco no pueden entrar. La única forma de entrar al reino de Dios va a ser con ese poder del dunamis, que yo siempre he dicho, del Espíritu Santo, que nos va a transformar este cuerpo al cuerpo que recibió Cristo cuando también resucitó. Porque Cristo tuvo un cuerpo como el de nosotros, pero después fue transformado. ¿Okay? Y Él resucitó y ascendió. O sea, que dice que también que ni la corrupción hereda la incorrupción, porque la Nueva Jerusalén es una ciudad incorrupta, no hay corrupción. Y lo que es corrupto, cualquier cosita corrupta no puede entrar a ese lugar, ¿verdad? Eso es privado para los incorruptos, que somos nosotros, que vamos a ser transformados en incorrupción. Siga, mi hermana. Y así os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad.
Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Solida es la muerte en victoria. Amén. Eso quiere decir que, ¿sabe que aquí más adelante habla del aguijón de la muerte? Y eso quiere decir que más nunca veremos la muerte. Ajá, iba a decir algo más. Ok. Primera de Corintios 15, del 49 al 54. Sabemos que en el lago de fuego, la muerte también va a ser lanzada en el lago de fuego, y el Hades, que es el infierno, va a ser lanzado en el lago de fuego también. La muerte y el Hades, todo eso va a ser lanzado en el lago de fuego en aquel día del juicio del trono blanco. Aquí hay una bonita explicación bien clara de lo que va a suceder, de cómo va a ser porque dice, seremos transformados, lo habla bien claro, y cómo va a ser esta transformación, que lo corrupto se va a vestir de incorrupción, ¿verdad? Y luego de esto, cuando seamos transformados, va a decir adiós a la muerte, más nunca nos podrá tocar. Tendremos un cuerpo de vida eterna. Estaremos siempre con el Señor. Y la Biblia enseña en estas metáforas y en alguna ocasión también literales que Él nos dará a comer del árbol de la vida, ¿okay? Para estar siempre con el Señor. Mi hermana María también tiene, ese era 1 Corintios 15, 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12 tiene mi hermana María. Escuche bien este texto, hermano. Este también está bien bonito. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Capítulo 2. 2. Del 1 al 12. ¿Tiene el micrófono? Oh, sí, perfecto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Un momentito ahí. ¿No vendrá qué? No sé si están entendiendo, ¿verdad? Lo que está escrito ahí. Que dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué no vendrá sin que antes venga la apostasía? Arriba dice el día del Señor, porque está hablando en el versículo 1 de nuestra reunión con Él, dice ahí, en el versículo 1. Está hablando de nuestra reunión con Cristo, el día del Señor para nosotros. No vendrá, ese día no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Alguien ha escuchado sobre eso? La apostasía es cuando una persona da un giro de 180 grados a la fe que ha creído. Por ejemplo, yo hoy soy cristiano y mañana soy budista. Cambia toda la palabra. Ya no creo en la Biblia, no creo en Cristo, no creo en nada, ahora soy budista, ahora creo en lo que dicen los budistas. O hinduista. Totalmente desecho todo lo que creía antes, ahora creo algo nuevo completamente. Eso es apostasía, ¿verdad? Rechazo la fe de Cristo y por decirlo así, y creo en otra religión. ¿Okay? La apostasía, ya esto se está viviendo de hace un tiempo. Aquí dice que no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía. Y como ya la apostasía se manifestó desde hace tiempo, lo que esto quiere decir es que la venida del Señor ya está presta. Ya no hay quien lo detenga. Se manifiesta la apostasía. ¿Qué más dice, hermana María? Le dijo una aclaración, porque más adelante en este mismo versículo que vamos trayendo, cuando dice que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y de perdición, está hablando no que se va a manifestar él literalmente, físicamente, sino que se va a manifestar a través de la apostasía.
A través de esa apostasía, Él se está manifestando, engañando las vidas, ¿sabe? Haciendo que apostaten de la fe, que es lo que habla también Hebreo, los apóstoles. También la Biblia dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, estarían con nosotros, se quedarían con nosotros. Entonces, el hijo de pecado en este versículo no se puede manifestar físicamente en el mundo. El hijo de pecado es la bestia, el anticristo. ¿Ok? Ese es ese hijo de pecado, el anticristo, el que viene a gobernar. Él no se puede manifestar físicamente porque no se ha manifestado todavía físicamente, porque más adelante vamos a ver por qué. Pero sí se ha manifestado con la apostasía. Porque tiene al servicio ángeles de Satanás, demonios, tiene ministros que practican, que aparentan piedad, que se visten como ángeles de luz, pero son ministros que aparentan ser ministros de justicia, pero son secuaces de Satanás, son servidores de él. El anticristo se mueve en el mundo espiritual, igual, ¿se apagó? Pues se agotó. Yo creo que hasta acá se oye. Se mueve en el mundo espiritual, ese espíritu del anticristo se mueve en el mundo espiritual con la apostasía. Él está moviendo toda esta apostasía y aparentemente, según lo que yo, no quiero decir esa parte ahora de falso profeta, vamos a dejarla pendiente porque no quiero traer así argumentos porque después eso puede traer situaciones. Pero el anticristo, el hijo de perdición, se ha manifestado en apostasía solamente, pero no se ha manifestado físicamente, porque la hermana María va a leer ahora adelante lo que está pasando. ¿Va a decir algo más? Sí, porque es que no se puede manifestar. Pero no diga lo que diga el texto. Ella lo va a leer. No, pero ni siquiera leí. No, pues deja que lo lea y lo dice. Deja que lo dice. Ok. Entonces, ¿se ha manifestado la apostasía? ¿Sí o no? Sí, mucha gente le ha dado la espalda a la fe por diferentes cosas. Hasta ateos se han vuelto, siendo cristianos, habiendo sentido el poder de Dios. Y esto lo habla Hebreo en el capítulo 6 y en el capítulo 10, ¿verdad? Gustaron del don de Dios, gustaron de la buena palabra y todo eso, pero se apartaron, ¿ok? Entonces, siga leyendo, mi hermana María, hasta el 12. Un momento. Entonces ella habla de que ese hijo de iniquidad, de maldad, ¿verdad? Ese anticristo se va a sentar en el templo de Dios porque todavía no se ha sentado. Aquí ya está entrando en el futuro. Van a verlo más adelante. Está entrando en el futuro. Se va a sentar en el templo de Dios. Ese inicuo está diciendo lo que él va a hacer. Si vamos al versículo 3, habla de que no vendrá si que antes se manifieste la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta. Eso va a ser el futuro ahí, cuando se levante, eso es, se levanta contra todo lo que se llama Dios, que todavía no se ha levantado, y va a ir un porqué más abajo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto que habla en este versículo de que él se hace pasar por Dios es lo que habla el Apocalipsis, que no sé si hoy lo voy a tocar, creo que no, que habla de la bestia que se le dio poder para dañar, para hacer daño, para hacer señales. Por eso se hace pasar por Dios, por ese poder engañoso. Espérate, que no hemos llegado a lo que tú vas a decir. Ya me invito. Entonces, se va a sentar en el trono de Dios cuando esté aquí en la tierra. Aunque aquí lo habla, se puede entender como presente, pero no, porque más vamos a ver por qué. Vamos a ver qué dice el versículo adelante. Lo que lo detiene. O sea, no se ha sentado en el trono porque hay algo que lo detiene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Está diciendo a la iglesia. Ahora ustedes saben lo que lo detiene. O sea, se va a sentar en el trono porque está diciendo, él se sienta en el trono de Dios, se hace pasar por Dios, pero no ha habido ninguno todavía que se haya sentado en el trono de Dios, o sea, en la iglesia, en un altar o en un sitio grande donde hay un ecumenismo, que se reúnan todas las iglesias, que también eso va a haber, y se haga pasar por Dios y que tenga el poder de señales, el poder de milagros. Todavía eso no se ha dado, aunque él va a hacer eso, pero es porque hay quien al presente lo detiene. Siga leyendo. ¿Quién lo detiene? Vamos a ver qué dice. Se manifieste, ¿ves? A su debido tiempo se va a manifestar, pero al presente hay algo que lo detiene. Vamos a ver. ¿Qué más? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él sea quitado del medio. ¿Quién? ¿Quién es él? ¿Quién va a ser quitado de en medio? O sea, el que lo detiene es un él. Hay alguien que lo detiene el presente, que no va a permitir que se manifieste porque tiene la autoridad por la gracia en la tierra. Aquí en la iglesia hay un él, hay alguien. Pero espérate, deja que ellos contesten. La iglesia. Pero la iglesia no. El Espíritu Santo que Dios dejó, nos dejó el Espíritu Santo. Hay que dejarlo algo que explota. Y la iglesia, para que la iglesia no se vaya, el hombre del pecado no se puede manifestar. Bueno. Porque él se va a sentar en el trono allá en Israel, donde le van a ofrecer hasta la vaca bermeja que están preparando para ofrecérsela, porque él va a hacer grandes prodigios, señales y milagros, haciéndose pasar por el Mesías. Pero explota. Pero mire. Porque No. el Mesías, el pueblo de Israel no lo quiso aceptar. ¿No tiene? Dice, el pueblo de Israel piensa que el Mesías solamente fue un profeta. ¿Ves? Y ellos están esperando todavía al Mesías esperado. Espérate, no entres ahí porque en ese caso entraríamos en lo que es el judaísmo y no todos piensan así. Hay muchas vertientes. Hay diferentes. Pero hay uno que... Sí, pero hay uno... No todo. No todo. La iglesia con la cúpula de oro y todas esas cosas están esperando en el Sí, pero no todo. No todo. Por eso es algo que se ha repetido permiso. Eso es algo que se ha repetido por mucho tiempo en general. Pero no es cierto que todos estén esperando a un Mesías y que el anticristo los va a engañar. Porque, por ejemplo, hay diferentes denominaciones de los judíos que algunos creen que Cristo era un profeta, como dice mi esposa, ¿está bien? Otros creen que Cristo era un hereje. Otros creen que Cristo no existió nunca. Hay un sinnúmero de opiniones en esto, en diferentes denominaciones, ¿verdad? Y hay unos que creen que Cristo era un profeta de Dios y otros creen que Cristo sí era el Mesías. Y ahora se están convirtiendo muchos judíos al cristianismo. ¿Sí? Entonces, él que al presente lo detiene, él, no la iglesia, es el Espíritu Santo. Es el único que tiene el poder para detener a ese inicuo. Porque ahora está gobernando en la tierra, en el mundo espiritual, en el reino de Dios, el Espíritu Santo. Cuando Cristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? En unos momentos dijo, el reino de los cielos está aquí. Terrenalmente no estaba aquí, ni literal, pero estaba espiritualmente. Porque cuando Cristo muere y resucita, yo estaba escuchando, no sé si fue que lo escuché ayer, en unos comentaristas que yo oigo, que cuando Cristo muere y resucita, destronó y venció a todas las potestades, principados, potestades, Satanás, demonios, todo lo venció y se coronó en gloria. Entonces, el reinado de los cielos es lo que está vigente en el mundo espiritual aquí en la tierra, que Satanás, dice la Biblia, que es el príncipe de este mundo, que está bien, está a cargo del mundo, el mundo ya está en sus manos, destruido, corrompido. Pero en el mundo espiritual quien gobierna ahora es el Espíritu Santo, que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia, que es el que redarguye el mundo de pecado. Aquí se hace lo que Dios dice mientras esté el Espíritu Santo y misericordia, ¿verdad? Se renueva cada mañana. Cuando Él se ha quitado del medio, o sea que el Espíritu Santo dice, vámonos, suena la trompeta, viene Cristo, el Espíritu Santo se lleva a la iglesia, porque los transforma, resucita a los muertos el Espíritu Santo, transforma a los que están vivos con los muertos y el Espíritu Santo levanta a la iglesia. Entonces, cuando Él se ha quitado, el Espíritu Santo, pues entonces, ¿qué decía el versículo cuando Él se ha quitado? Hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Verdad? Vamos a leerlo al principio 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. En el momento que el Espíritu Santo haga toda esta función aquí abajo y Cristo descienda, ¿verdad? Porque ellos están conectados, Padre y Espíritu Santo es un solo Dios. Ellos no es como dicen muchos que dicen que los trinitarios dicen que hay tres personas que piensan diferente, que tienen diferentes voluntades. No. Ellos tienen una misma voluntad, un mismo pensamiento, un mismo sentir. Ellos tres es un solo Dios,
un solo Dios, que a veces es difícil de entender porque estamos hablando de un ser espiritual inmaterial, un ser eterno que no tiene principio ni fin, ¿verdad? Pero eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, ese Espíritu Santo, cuando se ha quitado de la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice el versículo 8, mi hermana María? Un momento, ¿por qué va a pasar eso? ¿Qué le había dicho? Que cuando venga el anticristo, que cuando se manifieste el anticristo, dice aquí que el Señor lo va a matar con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Se manifiesta el anticristo, porque cuando se habla de escatología, de profecía, hay cosas que las hablan muy rápido, pero tienen lapsos largos de tiempo entre un versículo y otro. Se manifiesta ese inicuo, acuérdense que ya ahí entramos en Apocalipsis, los 7 años, ¿verdad?, de la gran tribulación, pero cuando venga la guerra del Armagedón se cumple este otro versículo que dice que lo va a matar con el espíritu de su boca, con la espada que sale por su boca y con el resplandor de su venida cuando venga al Armagedón, a la guerra del Armagedón, que se establezca. Sí, tenemos esos textos aquí, pero no sé si el tiempo vaya a dar. No sé, ¿verdad? Pero, versículo 9, siga, por ahí vamos, versículo 9. ¿Qué hora es? ¿Alguien que me diga la hora? 8:50. Ok, 10 minutos nos quedan. Versículo 9. Es por obra de Satanás, gran poder y señales, con todos engaños para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se Amén. Esto va a suceder en la gran tribulación. Entonces, la iglesia se va primero, antes que se manifieste el hombre de pecado. Entonces, la gran tribulación va a ser dirigida por el hombre de pecado, que es la bestia, que es el anticristo, ¿verdad que sí? Pero él no se puede manifestar porque hay quien al presente lo detiene, que es el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces, si el Espíritu Santo lo detiene, la Biblia dice él, ¿verdad? Si el Espíritu Santo lo detiene. Preguntamos al Espíritu Santo ahora mismo. Sí, en la iglesia, pero. Nosotros en la iglesia, hasta que la iglesia no se vaya y el Espíritu Santo, pues entonces el hombre de pecado no se puede. Sí, se van a la vez. Entonces, ese no sirve ese micrófono. Entonces, si tenemos quien al presente lo detiene, ¿verdad? Mira, me quedan 10 minutos. Y tenemos quien al presente lo detiene, que es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que hay quien al presente detiene el que se manifieste el anticristo, ¿verdad? El hombre de pecado. No podemos pensar que la iglesia se va a ir en la tribulación, porque estamos diciendo entonces que el anticristo se va a manifestar primero y en medio de la tribulación, entonces él va a ser quitado. No, dice que primero él va a ser quitado para que se manifieste el inicuo, que es el que va a estar a cargo de dirigir de esa gran tribulación. ¿Ok? Por eso la iglesia se va desde antes. ¿Ok? Ahora, vamos a leer, ¿qué hora es? 10 minutos, 5 minutos me quedan todavía. Vamos a leer un texto en Lucas 20, de 34 al 38. Yo voy a leer esto para avanzar. Del 34 al 38. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, hablando de la resurrección de entre los muertos, lo que va a pasar en aquel siglo, ni se casan ni se dan en casamiento, porque, ¿hasta qué versículo era? 38. Porque no pueden ya más morir. Cuando, como yo le decía, cuando nosotros resucitemos, que nos vayamos con Cristo, estaremos para siempre con el Señor y nos va a dar vida eterna. O sea, Él ya nos da vida eterna porque la vida está en Él, dice la Biblia, y Él está en nosotros. Pero allí vamos a ser transformados para la vida eterna y no podemos más morir, dice aquí, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Esa es la transformación del cuerpo de nosotros, porque vamos a tocar ahora parte de la transformación del cuerpo de nosotros. Hay 4 textos que voy a leerle para terminar. La transformación, ¿cómo vamos a ser transformados? Iguales a los ángeles, ¿ok? Una de las características. Y son hijos de Dios,
al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Abraham, Isaac y Jacob están con el Señor y están vivos, aunque su cuerpo está acá en la tierra. ¿Okay? Luego dice el texto de Apocalipsis 7:16. Yo creo que ese es el que yo le quería dar a Claribel. Sí. Apocalipsis 7:16. ¿Qué dice? Si tienen preguntas, las pueden hacer. 7:16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. O sea, no va a haber un calor que te afecte. No vas a tener hambre ni vas a tener sed. Vas a poder disfrutar de la cena, obvio, de las bodas del cordero y todo lo que tú te comas, pero no por hambre, como este cuerpo biológicamente, ¿verdad? Ni sed, porque me estoy muriendo de sed, como ahora que yo tengo un poquito de sed, que ya mismo voy a beber agua. Pero cuando estemos allá no vamos a tener esas necesidades, ¿verdad? El tercer texto, Isaías 5, 26 al 27. Isaías 5, 26 al 27. Dice: alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado. O sea, el cansancio no nos va a tocar cuando venga el Señor. Pues esto es una profecía del profeta mesiánico de Isaías, que está hablando del futuro, de cuando venga el Señor, que vendrá velozmente. Dice, y vendrá pronto y velozmente. En el versículo 26, el 27 dice: no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá. O sea que no vamos a dormir tampoco. Ese cansancio en el cuerpo no lo va a haber tampoco. La Biblia está dando descripciones de cómo va a ser semejante a los ángeles. Los ángeles no duermen, los ángeles no se cansan, los ángeles no tienen sed, los ángeles no tienen hambre, ni Cristo tampoco, ¿verdad? Ni le tomará sueño, ¿ves? No vamos a tener sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. O sea que la ropa no va a envejecer tampoco. ¿Okay? Muy bien. Y el último, Mateo 13:43, porque no da más tiempo de seguir. Mateo 13:43. Yo sé que ustedes quieren que yo siga, pero no puedo, lo siento mucho. Mateo 13:43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea que aparte de que no vamos a tener hambre, no vamos a tener sed, no vamos a tener necesidades, ni sufrimientos, ni muerte, porque tendremos vida eterna, también vamos a resplandecer como el sol. Vamos a ser como luces en medio de las tinieblas, como soles brillantes. Yo quiero tener esa piel de niño, jovencito, así, como los ángeles, exactamente. ¿Qué hora es, pastor? ¿Qué hora es? 5. Pues voy a leerle 4 textos de las bodas del Cordero, del Tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, para que se los disfruten también, ¿ok? Sí, medio minuto. Que me dieron 5, te presto 1. Como cuando se hablaba de Adán y Eva, antes de que tomaran del fruto prohibido y comieran, se hablaba y decía que la presencia del Señor moraba en ellos, y era así que resplandecían, sí, como los ángeles también, pero al ellos haber pecado, pues entonces esa presencia se apartó de ellos, y por eso es porque se vieron también desnudos. Así mismo es, así mismo es. La presencia de Dios en aquel lugar, que Dios va a ser el sol nuestro, es la que va a hacer que nosotros brillemos, porque por eso cuando Moisés subía al monte, estaba 40 días y bajaba, le resplandecía el rostro. Así que si algún día ve al pastor brillando, eso es la presencia de Dios, no se preocupe. Eso fue que le metió 40 días de ayuno. Sí. Estaba brillando. Sí. Y quien podía acercarse a la presencia del Señor era Moisés, porque estaba separado para el Señor. Por eso es muy importante que nosotros, el pueblo del Señor, nos estemos separando para Dios. Bien. Amén. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, ¿verdad?
Segunda de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Voy a leer más que 4 textos, ¿verdad? 5:10. Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estamos hablando de la recompensa. Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios. Es necesario que todos nosotros, la iglesia, padezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo también, porque va a haber pérdida. Ok. Primera de Corintios 4:5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, ¿verdad? También tenemos Apocalipsis 19 del 5 al 9. Apocalipsis, a mí me gusta Apocalipsis. 19 del 5 al 9 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aleluya. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Ok? Y ese gozo que en el cielo, cuando sale esa voz que dice: alabad a tu Dios, que pegamos todos nosotros, todos los que estemos allí desde el principio, desde Adán, toda esa multitud, alaba a Dios, nos vamos a gozar, hermano. Es un fiestón. Eso. Mi hermana murió a los 14 años. 14 años. Y ella dice que había esa mesa que nunca le vio el piso. Una mesa servida, ella dice, con las cosas que brillan. Yo nunca le vi al final esa mesa. Porque dice que es una mesa. Wow. Yo no sé, no creo que lo haya leído. Primera de Corintios capítulo 3, el último, versículo del 10 al 15, hablando de la boda del Cordero y del tribunal de Cristo. Primera 3, 10 al 15, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Escuche bien, porque aquí habla de la pérdida de los que no hacen las buenas cosas que pueden hacer, y habla de las ganancias. Pablo dice que puso el fundamento y otro edifica encima. ¿Okay? Pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo va edificando, cómo vamos haciendo en nuestra vida y vamos edificando y qué estamos haciendo para edificar, ¿verdad? Encima de lo que ya está establecido, que es la palabra, que es el evangelio, que son la dogma y los mandamientos del pacto de la gracia de los gentiles. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el primer fundamento. Abajo, la piedra angular. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Se hará manifiesta, se va a saber aquel día, ¿verdad? Para recompensa. Porque el día la declarará, el día del Señor. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada cual, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea que depende de las obras que nosotros hagamos. Yo una vez le traigo un estudio sobre la salvación, que también las obras tienen mucho que ver. Depende de las obras que nosotros hagamos aquí en la tierra para el Señor, así será nuestra recompensa. Yo le exhorto, hermano, que esto le sirva de motivación, que sabemos que ya Cristo está a la puerta porque la apostasía ya se cumplió.
pero que todavía tenemos tiempo. Si el Señor no viene hoy, no viene en esta semana, tenemos esta semana para hacer obras para el Señor, para recibir recompensa. Acuérdense que una vida que alcancemos para Cristo, tendremos recompensa de parte del Señor, nada es en vano. Así que yo, habiendo estudiado este estudio, cuando leí esa parte de ahí, ¿verdad? Me cambió mi forma de pensar sobre la recompensa, porque es así, el Señor no da recompensa, pero ahora dice que es en serio. Cuando yo lo leí, yo entendí, oye, esto es bien en serio, entonces hay muy buena recompensa. Y si aquí $1 millón es una recompensa, que uno agarra $1 millón, que uno dice, wow, $1 millón, pues imagínate la recompensa del cielo celeste, ¿cómo será? Que será permanente y eterna, que no se acabará. Así que vamos a buscar las vidas, vamos a vivir como creyentes verdaderos, ¿verdad? Vamos a mantenernos ahí si lo estamos haciendo, andar como hijos de luz, dar testimonio, vivir la palabra, pero no solo en la iglesia, que es de apariencia, sino donde quiera que estemos. Donde quiera que yo voy, hoy mismo le estaba diciendo a un señor, lo que pasa es que nosotros tenemos que ser cristianos dentro y fuera de la iglesia, y yo tengo que hacer todo como si fuera para el Señor. Así que si en la iglesia yo soy así, también soy así afuera. Si yo no hablo mal en la iglesia, yo no hablo mal afuera. Si yo no soy un malcriado en la iglesia, yo tampoco soy un malcriado afuera. Nosotros tenemos que ser como somos aquí, tenemos que ser allá. Si allá se manifiestan obras de la carne, puede que se salve uno, pero con pérdidas. Puede que no tenga ni recompensa, como puede que se pierda si es una práctica continua. Así que alejémonos de todo eso, pidamos ayuda a Dios para que el Señor nos ayude a mantenernos como Él le agrada. Es bueno siempre ser transparente y dejar que Dios trate con nosotros. Eso es lo que le agrada al Señor, que uno sea transparente, que uno sea sincero con el Señor, ¿verdad? Y que uno no viva una vida doble, una vida de tibieza, porque el tibio, el Señor lo vomitará de su boca. Pero eso será otro tema de la perdición, ¿verdad? Así que hasta aquí será este tema de que si nos vamos antes de la ira, ¿verdad? Que si viene el arrebatamiento antes, yo espero que hayan entendido bastante, ¿verdad? Si tienen preguntas en una próxima ocasión, pues las podemos responder, porque podemos seguir el tema de escatología y traer lo que viene después en la gran tribulación y todas estas cosas que van a pasar en los juicios. Pueden hacerse preguntas. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y vamos a dejar al pastor con ustedes. Nombre. Dios bendiga a nuestro hermano Miguel. Gloria al Señor. Así que continuamos el miércoles, Miguel. Y sigue tirando por ahí hasta que se acabe el año. Así que gloria a Dios, los miércoles que queden por ahí, pues el hermano Miguel pues, nos va a traer palabra del Señor. Así que, hermano, le damos la gloria al Señor, aleluya, porque Dios es bueno. Aleluya, sabemos que estamos en los últimos días y la venida del Señor es miércoles. O sea, pero los miércoles que quedan, los miércoles que quedan, el miércoles no, porque el miércoles no, amén, gloria al Señor. Así que vamos a cortar la transmisión. Alabado sea el nombre del Señor, damos la gloria al Señor a su nombre. Aleluya, qué bueno.